Oportunidad. Le enviamos un saludo hasta allá en su hogar, hermano. Reciba un saludo, un abrazo, hermano. También para todos los niños, jóvenes, adolescentes, a toda la familia les enviamos un saludo. A todos los amigos también que nos están viendo en otros estados, y en otro país también, pues sabemos que hemos tenido hermanos que nos están viendo y familiares que nos están viendo desde otros países. Queremos enviarles saludos, hermanos, allá donde usted se encuentra. Sabemos que también están pasando por momentos difíciles, pero ahí, hermano, donde usted se encuentra, le enviamos, hermano, un saludo y enviamos, hermano, un espíritu de paz. Amén, para su casa, para su hogar. Así que en este día, pues, queremos seguir glorificando el nombre del Señor. Nosotros en la iglesia local, el primer domingo de cada mes, hermanos, celebramos la Santa Cena, porque creemos, hermano, y tenemos fe, y sabemos que fue una ordenanza que Jesús nos dio. Dios nos dio dos ordenanzas. Una es bautizar en agua y, hermano, y la otra es, hermano, de la Santa Cena. Entonces son ordenanzas que Jesús dejó y nosotros hemos creído en eso, y por eso, hermano, todos los domingos, los primeros domingos de cada mes, celebramos la cena. Y hoy, hermano, no vamos a desaprovechar esa oportunidad, la vamos a aprovechar, hermano, porque sabemos que trae beneficios, hermano, para nuestras vidas. Así que en esta mañana, antes, hermano, de tomarla, yo quiero compartir una palabra que Dios ha ministrado a mi corazón, a mi espíritu, y quiero compartirla con ustedes también. Yo quiero pedirle que ahí usted también prepare su Biblia, hermano, prepare su Biblia, hermano, y si quiere anotar, hermano, también anote. Es importante anotar. Anotando dice que se aprende mejor. Y así también usted puede, hermano, después puede hacer también algunas averiguaciones que usted necesite hacer. Así que en esta mañana yo quiero compartir un tema con ustedes, hermano. Sabe que cuando mi hija Catherine estaba ministrando, ella estaba hablando, hermano, de que es una señal, acerca de lo que la Santa Cena, hermano, significa para nosotros. Y fíjese, hermano, que también eso es lo que el Señor me ministró a mi vida, a mi espíritu, que la Santa Cena, hermano, la Santa Cena, señal de un nuevo pacto. Entonces yo quiero compartir ese tema con usted, la Santa Cena, señal de un nuevo pacto. Y esto pues no es, hermano, no es algo que yo me haya inventado, sino que lo podemos ver en la Biblia. Y recuerde que la Biblia, hermano, es el libro, que Dios nos ha dejado para que a través de él, dice Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la Biblia, hermano, es el libro que Dios nos ha dado para que a través de él nosotros podamos conocer, hermano, los deseos y sus propósitos, hermano, y todas las promesas que él nos ha dejado, porque tenemos promesas. Así que yo quiero, hermano, leer con ustedes lo que dice Hebreos 8, capítulo 8, versículo 9. Ahí quiero comenzar, pero también, hermano, vamos a leer en San Mateo capítulo 26. Entonces, pero vamos a comenzar primero con el versículo 9 del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Y esto dice así, hermano, mire lo que dice Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, hermano, había un pacto viejo. Y aquí también en este capítulo lo habla, en el capítulo 8 de Hebreos, habla de un pacto viejo
y un pacto nuevo. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 12, ahí encontramos, hermano, cuando Dios, hermano, con su mano poderosa, saca al pueblo de Egipto de la esclavitud. Esclavitud que habían, hermano, estado más de 430 años bajo el yugo de Faraón y de Egipto. Estuvieron esclavizados ahí y Dios tenía un plan para ellos. Y Dios los quiso sacar de esa esclavitud. Pero antes de sacarlos de esa esclavitud, quiso marcar el tiempo. Quiso marcar esa etapa, hermano. Entonces Dios hizo un pacto con Moisés para el pueblo de Israel y le dijo que, hermano, que cuando ya estuvieran fuera de la mano de Faraón o fuera de Egipto, que ellos tenían que, hermano, tenían que conmemorar, tenían que hacer fiesta para el Señor, celebrando, hermano, la liberación, la libertad. Y que lo hicieran siempre, que cuando sus hijos preguntaran que por qué hacían esto, que les explicaran la razón por la que ellos practicaban, hermano, la Pascua. Y entonces, así vivió el pueblo de Israel. Y por muchos años, hasta que aparece el Salvador del mundo, que es Jesús. Jesús, hermano, viene al mundo y nace, hermano, como un hombre. Y luego comienza su ministerio. Pero al final de su ministerio, como todos conocemos, hermano, usted ya lo sabe y conoce, que antes, dice la Biblia, que antes de ser entregado, hermano, también envió a sus discípulos. Y eso es lo que dice San Mateo. Abramos San Mateo capítulo 26 y versículo 17. Ahí va a ver lo que Jesús hizo y dijo. Dice San Mateo 26, 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comáis la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces, mire, porque también, hermano, no olvidemos que Jesús también era judío. Jesús vino al pueblo de Israel, y eso lo dice San Juan capítulo 1, verso 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús vino para Israel. Y Jesús, hermano, tampoco dice la Biblia que no vino a quebrantar la ley, sino que él vino a cumplir la ley. Entonces Jesús, como judío, como israelita que era, también él practicaba, hermano, también practicaba las fiestas que habían sido establecidas desde el tiempo de Moisés, cuando el pueblo, hermano, salió, hermano, de la esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero marcar esto, hermano? Porque es importante que nosotros sepamos, hermano, el inicio y cómo es que todo esto se ha ido, hermano, dando. Y también, hermano, lo que esto representa. Entonces, nosotros, tanto como el pueblo de Israel, hermano, tuvo una salida, de igual manera, nosotros también, cuando estuvimos en el mundo, alejados de Dios, alejados de sus promesas, alejados, hermano, de su salvación, también nosotros tuvimos una salida, tuvimos una partida. Dios, no que nosotros hayamos salido, porque nosotros no podemos salir, hermano, del mundo por nuestras propias fuerzas. No hay forma, no hay manera. A veces lo intentamos hacerlo. Yo en lo personal, hermano, yo nací en un hogar cristiano, pero a mi tiempo de adolescencia me aparté, me alejé y muchas veces quise regresar a Jesús por mis propios medios. Y la verdad que ninguno de ellos me funcionó.
hasta que realmente le permití a Jesús que Él viniera y que Él me sacara con su mano poderosa de la esclavitud a la que yo había caído. De igual manera, yo sé que también todos, hermano, todos estuvimos esclavizados de muchas formas y de muchas maneras, estuvimos esclavizados al pecado. Ahora, Dios nos sacó también de esa esclavitud, de la manera que sacó a Israel de la esclavitud, de la mano de Faraón. La palabra del Señor dice que con mano poderosa, con mano fuerte, Dios lo sacó de la esclavitud. También de la misma manera, Dios con su mano poderosa, con su mano fuerte, también a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado. Ahora, con el pueblo de Israel, Dios le dijo que tenían que hacer la Pascua. Pero ahora nosotros, hermano, ya no tenemos que celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque aquí es donde entramos, hermano, a lo que comenzamos a leer, lo que dice el versículo 9 de Hebreos. Lo vamos a volver a leer. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, nosotros, hermano, hoy ya no celebramos la Pascua. ¿Por qué? Porque nosotros hoy celebramos, hermano, la cena, la Santa Cena, lo que Jesús hizo con sus discípulos. Entonces, sigamos leyendo, hermano, lo que dice San Mateo 26, 18, dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mire, nosotros hemos dicho o hemos aprendido que esa fue la última cena, pero en realidad no fue la última cena, es la primera cena, porque en ese momento, en ese día, hermano, se rompió o se hizo el cambio, de un pacto viejo a un pacto nuevo. Y esto es glorioso, hermano. Esto es poderoso, pero hay que, hermanos, se nos tiene que revelar. Esto no lo podemos nosotros llevar a la práctica, hermanos, si el Espíritu no nos lo revela. Porque muchas veces queremos actuar, hermano, todavía en el pacto antiguo, hermano, sujetándonos a la ley. Y el apóstol Pablo dice en los Romanos, hermano, que nadie puede cumplir la ley. Entonces, ahora nosotros estamos en un tiempo mejor, estamos en un pacto mejor, con mejores promesas, dice aquí la palabra del Señor en Hebreos. Mire, Hebreos capítulo 8. Versículo 10, mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pero también quiero leer el versículo 6. Versículo 6 de este capítulo. ¿Qué dice el versículo 6, amor? Aquí préstame tú, que no lo anoté, pero dice, el versículo 6 dice del capítulo 8, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso es lo que dice la Biblia, hermano, que el pacto al cual usted y yo estamos, hermano, es un mejor pacto. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, hermano, de celebrar, hermano, la cena.
No más que lo que los discípulos estaban esperando, hermano, era la Pascua. Por eso el versículo 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ellos estaban, porque lo que ellos celebraban era la Pascua. Pero nosotros no celebramos la Pascua, nosotros celebramos la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque trae mejores promesas, trae mejores, hermano, mejores bendiciones que lo que, hermano, lo que antes, hermano, había en la Pascua. Y el versículo 20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mire, hermano, ¿por qué es importante que todos nosotros participemos de la Santa Cena? Porque cuando nosotros llegamos a la mesa del Señor, es una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Hermano, oportunidad, hermano, de ser redarguido por el Espíritu Santo. De ser, hermano, de venir a la mesa, hermano, y abrir nuestro corazón, hermano, para participar de ella. Entonces, en ese momento, cuando Jesús llega y se sienta con sus discípulos o con los apóstoles a la mesa, todos sabemos lo que ahí va a pasar. Todos sabemos lo que ahí va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ahí era el momento donde Jesús iba a poner en evidencia a aquel que lo iba a entregar. Por eso nosotros, hermano, cuando vayamos o nos acerquemos a la mesa del Señor, tenemos, hermano, la oportunidad de abrir nuestros corazones. Y antes de participar de la mesa, hermano, pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya. Porque ese es el tiempo, esa es la oportunidad. Antes de participar de la cena, hermano, abrir nuestro corazón y el Espíritu Santo va a redarguir en nosotros. ¿En qué va a redarguir, hermano? En aquellas cosas que posiblemente están escondidas dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, hermano, que nosotros estamos en un proceso, hermano, de perfección. Estamos perfeccionándonos cada día. Entonces, al llegar a la mesa del Señor, nosotros, la actitud nuestra, hermano, reconociendo que tenemos promesas en esto, sabiendo, hermano, que la cena del Señor es una señal para un nuevo pacto, para nosotros, para una bendición, porque la mesa del Señor, hermano, o la cena del Señor no es un acto o una, hermano, o un momento de condenación para nosotros. No. Cuando queremos o vamos a participar en la cena, hermano, es un momento, hermano, de nosotros recibir y conmemorar, hermano, la muerte del Señor. ¿Por qué conmemorar? Porque lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, por eso lo que la cena del Señor representa, hermano, es la muerte. Dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 11, dice que cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos. Entonces, ¿pero qué está, hermano, enrolado esto en la muerte de Cristo? En la muerte de Cristo, hermano, sabemos que Él llevó la cruz, hermano, y ahí cargó con nuestros pecados. Y en la cruz del Calvario, hermano, Él llevó nuestros pecados, Él limpió nuestras faltas, Él quitó, hermano, toda el acta de los decretos que era en contra de nosotros, dice la palabra, hermano, Él la clavó en la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ya entendemos, ya sabemos que todos los pecados, hermano, que nosotros hemos cometido o que seguimos cometiendo, hermano, Jesús cargó con esos pecados.
Pero entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner, hermano, traer en evidencia. Tú mismo, no tú con el, no con una persona en sí, sino con el Señor. Recuerda que tu responsabilidad y las cuentas que tú tienes que dar, hermano, es con tu Señor. Entonces, cuando tú vienes a tomar la cena, hermano, es un tiempo de que tú, hermano, te hagas una evaluación personal y que le pidas al Espíritu Santo que te redarguya si hay algún pecado o una falta oculta en tu corazón, en tu vida, traerla y exponerla delante del Señor. Porque mire, cuando dice que se sentaron, dice el verso 21, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús, mire, Jesús ya sabía. Jesús sabía quién era. ¿A usted qué cree, hermano? ¿Será que Jesús no sabía o Jesús ya sabía? Jesús ya sabía quién era el que lo iba a entregar. ¿Por qué Jesús no le dijo, Judas, tú que me vas a entregar? No, Jesús esperó, hermano, le dio la oportunidad y él dijo a alguien de acá, de los que están acá, me va a entregar. Y entonces usted sabe que todos comenzaron a decir, ¿seré yo maestro? Y seré yo maestro, y seré yo maestro. Todos, hermanos, se preguntaban quién iba a ser. Entonces, Dios nos da la oportunidad, hermanos, a todos. Él no viene para señalarnos. Él no viene en este momento, no está para condenar a nadie. Por eso, mire, San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 17, dice que Jesús no vino a condenar, sino que vino, hermano, a traer la libertad, vino a traer, hermano, la salvación para todos. Entonces, en este momento, en este tiempo, hermano, de gracia que estamos viviendo, hermano, Dios no está para condenar a nadie, está para darle la oportunidad, hermano, a todos. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos, hermano, y que entendamos que tenemos la oportunidad. Si hemos fallado, hermano, reconciliémonos con el Señor. Si hemos pecado, reconciliémonos con el Señor, reconciliémonos con los que le hemos fallado. Fallaste, hermano, en tu casa, fallaste como esposo, fallaste como esposa, hermano, reconcíliate con el Señor y reconcíliate con los tuyos. Recuerda que hoy estamos en el año de la reconciliación. Este es el año de la oportunidad. El año, hermano, de arreglar nuestras vidas. Pero, hermano, antes de tomar la cena, hermano, tenemos que, entonces, la oportunidad, hermano, de reconciliarnos con el Señor y de hacer su voluntad. Así que, hermano, dice San Mateo 26, 22, dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Todos preguntaban, ¿soy yo, Señor? Porque no es cierto, hermano, que muchas veces dicen, yo no he pecado. O cuando estamos, ¿verdad?, en problemas, hermano, es bien difícil reconocer que hemos fallado. Somos fáciles de meterle la culpa a otro. La culpa la tiene como en el principio. Como en el principio, hermano, esto no es nada nuevo. ¿Se acuerda que cuando Adán y Eva fallaron, ¿qué dijo Eva? Señor, el hombre. Y el hombre le dijo, la mujer que me has dado. Y así, siempre ha sido así, que nos cuesta reconocer nuestra falta. Entonces, hermano, si nosotros fallamos, reconozcámoslo. Entonces dice el verso 22, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Ya ustedes saben, ahora ya sabemos quién fue, hermano, el que lo iba a traicionar. Entonces el versículo 23 dice, entonces
Él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y ahora mire, hermano, que Jesús, como lo sabía todo, y en el momento que Jesús habla, y entonces, hermano, dice el verso 24, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Miren, qué momento más terrible. Y Judas lo sabía. Judas sabía que él estaba planeando. Judas sabía que él ya había vendido al maestro, porque esa era la noche en que Judas iba a entregar al maestro. Ya Judas lo sabía. Y todavía preguntó: ¿soy yo, maestro? Como que si él no lo hubiese sabido. Entonces, Judas, hermano, también tuvo la oportunidad. Jesús, ¿por qué Jesús preguntó? Porque Jesús ya lo sabía, pero Jesús le estaba dando la oportunidad para reconocer su falta. Y lo grave de este asunto es de que dice la palabra: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué, hermano? Porque perder la oportunidad de, hermano, de ser liberado del engaño, de ser liberado del pecado, hermano, el no tomar esa oportunidad, eso va a ser triste, va a ser lamentable. Por eso hoy Dios nos está dando la oportunidad a todos que al venir hoy a tomar la cena, que escudriñemos nuestro corazón, que hoy sentados a la mesa escudriñemos nuestro corazón y que no despreciemos el valor de la muerte de Cristo, que no despreciemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque lo que la Santa Cena, hermano, representa es que nosotros cuando la tomamos, cuando nosotros participamos de ella, lo que estamos diciendo es que Jesús es suficiente Salvador, que Jesús es suficiente para pagar nuestros pecados, para pagar nuestras faltas y para llevar nuestros errores. Yo sé, hermano, que todos estamos de alguna manera batallando en una área de nuestras vidas, que todos de alguna manera hay áreas de nuestra vida que necesitan ser ajustadas. Pero déjame decirte, no esperes ajustar tu vida y luego tomar entonces la cena del Señor. Así no funciona, hermano, no funciona. Lo que tienes que hacer es creer a Dios por medio de la fe, que a través de tu testificar de la muerte de Cristo y de participar de su muerte, entonces tú vas a encontrar la vida, tú vas a encontrar el favor de Dios. Y eso es lo que yo quería tocar, hermano, en el versículo 10 del libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Pongamos atención aquí que dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, lo que yo aquí entiendo, hermano, es que esto no va a funcionar por tus fuerzas, que esto no va a dar resultado, hermano, por tus fuerzas. Esto, hermano, es una obra que solamente Dios puede hacer a favor de nosotros. Porque la mente humana, hermano, es una mente perversa. La mente donde no está Cristo, donde no está Dios,
es una mente, hermanos, tendida al mal, que solo quiere pensar cosas malas, que solo quiere pensar cosas que no convienen. Entonces, pero ahora el Señor dice, hermano, hablando de este pacto, hablando de esta bendición, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿De quiénes? De nosotros, su pueblo. Aquí dice, usted puede decir pastor, pero dice ahí a Israel. Sí, hermano, pero la Biblia dice que de dos pueblos hizo uno. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros somos hoy el Israel espiritual. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo, hermano, escogido por Dios. El hecho que no seamos judíos, hermano, no nos excluye. En el capítulo 11 de los Romanos, el apóstol Pablo lo habla. Dice, hermano, que nosotros, siendo de olivo silvestre, el Señor nos arrancó y nos injertó, hermano, en la vid. Y entonces hoy nosotros somos parte de su pueblo. Y entonces, como hoy somos parte de su pueblo, somos parte de él, entonces por eso dice, por lo cual este es el pacto que haré yo con la casa de Israel. Nosotros y usted, hermano, somos casa de Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces, ten fe, hermano. Yo lo que te puedo decir en esta mañana, que tengas fe, que creas. Lee la palabra, instrúyete en la palabra y el Señor va a poner su palabra en tu mente a tal grado que cuando te quieran venir los malos pensamientos, entonces cuando te quieran venir los malos pensamientos a tu mente, hermano, el Espíritu de Dios va a activar en ti, hermano, la palabra de Dios, la palabra que está siendo, hermano, puesta en tu corazón. Por eso dice también lo siguiente, dice, y sobre su corazón les escribiré y seré yo a ellos por Dios. Entonces, Dios por la fe, hermano, va a escribir su palabra en tu corazón. Así como dice el capítulo 3 de Proverbios, hermano, que debemos, dice, creo que es Proverbios 3:5, que dice que, hermano, que escribamos, hermano, en la tabla de nuestro corazón. ¿Cuál? La palabra de Dios. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, lo que va... ¿Cómo dice, mi amor? Dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. amén. Entonces, dice el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y eso lo va a hacer Dios. Dios va a escribir, hermano, su palabra en tu corazón. No vas a ser tú, no va a ser nadie más, va a ser Dios el que va a escribir, hermano, en la tabla de tu corazón, y entonces Él será para ti tu Dios, Él va a ser para ti tu todo. Y entonces cuando quieran venir los malos pensamientos a tu mente, hermano, va a resaltar la palabra del Señor, va a resaltar el poder de Dios en tu vida, pero tiene que ser por fe. Hermano, esto no puede ser, hermano, por obras. Esto no puede ser por algo que usted mismo quiera hacer. No se puede. Tiene que ser por fe. Entonces, cuando nosotros participamos, hermano, de la cena del Señor, por eso, mire, qué importante es participar. El dejar de participar, hermano, estamos perdiendo una gran bendición. Porque los dos elementos que nosotros usamos para celebrar la cena, hermano, es el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y la sangre que representa, el vino que representa su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que cuando nosotros estamos comiendo su cuerpo, estamos comiendo, hermano, su genética, sus genes, hermano, y cuando estamos comiendo eso, hermano, y se está yendo dentro de nuestro ser. Claro que esto es por fe, hermano. No es que usted literalmente se está comiendo el cuerpo de Cristo. No, por fe usted está participando del cuerpo y se está comiendo a Cristo, se está comiendo la palabra, se está comiendo al poderoso. Y cuando usted, hermano, se toma
el vino que representa la sangre, hermano, se está activando ese espíritu de vida, ese espíritu de, hermano, de poder, hermano, en sus genes, en su genética. Porque recuerda, hermano, que la genética nuestra era la que fue, hermano, fue la que fue trastocada por el pecado. Y por eso nosotros venimos de una genética pecaminosa. Pero cuando nosotros entramos, hermano, en el nuevo pacto y comemos del pan y tomamos la sangre, entonces, hermano, estamos ya en una genética nueva. Y por eso también dice San Juan 1:12, que ya lo dije, pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me gustaría que buscaras el verso 13, mi amor. San Juan, capítulo 1, versículo 13. Que dice, hermano, que no fuimos engendrados, hermano, por voluntad de hombre, sino que fuimos engendrados, hermano, por Dios. San Juan, capítulo 1, verso 13. Entonces, tenemos un nuevo pacto, hermanos. Tenemos un pacto nuevo con mejores promesas. Dice 1:13. Dice, San Juan 1:13 dice, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esta es la Biblia, hermano, las Américas, la Biblia de las Américas. Entonces, nosotros, usted y yo, hermano, ahora que estamos en Cristo, nosotros, hermano, tenemos la genética del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos engendró. Ya, hermano, la genética del viejo hombre tiene que quitarse de nosotros. Pero a través de participar de la cena del Señor, nosotros, hermano, nos estamos, hermano, metiendo a la genética del Padre. ¿Por qué? Porque estamos comiendo su cuerpo y estamos tomando su sangre. Y eso, hermano, no es algo que nosotros humanamente nosotros podamos hacer. Solamente Dios a través de la fe, Él va a ir quitando de nosotros aquellas cosas que todavía no han sido quitadas, aquellas cosas que están, hermano, todavía molestándonos. El Señor va a hacer su obra. Tengamos fe de la manera que Él nos los está enseñando, de la manera que Él está obrando en nosotros, creámosle. Dice el versículo 26 de San Mateo, y ya voy a ir terminando. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así Jesús dijo. Dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Entonces, hermano, nosotros tenemos la oportunidad de poder participar de esta grande bendición. Así que en este momento voy a orar para que Dios, hermano, haga de esta palabra un rema para nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que nosotros no tratemos de entender la palabra de una manera humana, sino que la entendamos en nuestro espíritu. Y yo voy a invitar que se vaya preparando, hermanos, ustedes que están en la casa, preparen su vino, preparen el pan, porque en esta mañana vamos a participar. Yo voy a orar y luego vamos a orar por el pan y por el vino. Padre, gracias te doy por esta palabra que nos has dado en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque esto es una señal
de un nuevo pacto, a la cual, Señor, nosotros podemos accesar en este día. Padre, bendigo esta palabra y bendigo a aquellos, Señor, que la han escuchado. Y que esta palabra se convierta, Padre, en un rema para nosotros, para que creamos que tú eres el único que puede hacer esa operación poderosa en nuestras vidas. Y que no es por voluntad humana ni por fuerza humana, sino por la voluntad de Dios. Y por el deseo tuyo, Padre, de que cada día seamos tus hijos, que seamos